Muy buenas tardes, mi nombre es Javier Mauricio Cárdenas Ramírez, soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta a Distancia y el objetivo de este video es la sustentación de la actividad correspondiente a la fase 5 para la materia electrónica de potencia. Mi código de curso 8256073. Bien, la actividad final nos pide simular los resultados obtenidos en el diseño y planeación del conversor de C a C para dos frecuencias seleccionadas, una de 60 Hz a 120 voltios pico y una de 200 Hz a 30 voltios pico. Lo primero que hicimos fue generar las dos ondas senoidales requeridas para luego pasarlas a una etapa de modulación SPWM de tipo unipolar. En el caso de las dos ondas senoidales fueron creadas con dos osciladores puente de Wien utilizando amplificadores LM324 y AD713JP, obteniendo a la salida para la de 60 Hz una frecuencia máxima de 59 Hz y para la de 200 Hz una frecuencia máxima de 199 Hz. Las señales triangulares como portadoras se diseñan o se crean con el simulador de Proteus. Bien, una vez obtenidas las señales necesarias procedemos a la modulación SPWM, para lo cual necesitaremos las dos señales senoidales, una onda invertida a 180 grados para cada una de las senoidales y las triangulares como portadoras. Luego realizamos los cálculos necesarios de modulación de amplitud y de modulación de frecuencia, los cuales están descritos en el trabajo. Para la señal de 60 Hz, entonces el índice de modulación de amplitud, teniendo en cuenta que la señal senoidal tiene 5 voltios pico y la portadora 6 voltios pico, nos daría 0.83, y para el índice de modulación de frecuencia nos daría 11. Eso lo podemos verificar acá en el oscilador, en la simulación en Proteus. Viendo las señales senoidales, tenemos acá entonces la senoidal de 60 Hz con un voltaje pico de 5 voltios y tenemos la onda desfasada a 180 grados. Esta onda triangular morada, que es la portadora, tiene un voltaje pico de 6 voltios. Tenemos acá podemos verificar también para la triangular que entonces la estamos generando con 6 voltios pico, 12 voltios pico pico y una frecuencia de 650 Hz. Luego que tenemos los cálculos necesarios, entonces procedemos a realizar la etapa de modulación, obteniendo a la salida una señal digital SPWM luego de pasar por los comparadores y el diferenciador, en el cual utilizamos los LM741 y las resistencias calculadas previamente. Una vez obtenida la señal senoidal, entonces pasamos a la etapa de los drivers. La señal senoidal tiene un problema, y es que necesitamos pasarla a una etapa de los MOSFETs en puente H, pero no tiene el voltaje necesario. Por lo tanto, lo vamos a pasar por la etapa de los drivers para darle la tensión adecuada y estable. En este caso vamos a utilizar dos IR2112 que van a tener a su entrada dos señales, la SPWM obtenida en la etapa anterior y una señal invertida a partir de esa SPWM que hacemos con este LM358N. Esos dos drivers nos darán a la salida cuatro señales, dos en estado alto y dos en estado bajo. Eso los podemos verificar acá en el oscilador. Acá tenemos las cuatro señales. La amarilla sería la estado alto 1, la azul la estado bajo 1, la morada la estado alto 2 y la verde la estado bajo 2. Una vez obtenemos la tensión adecuada, entonces la señal pasa a la etapa más importante, que es la de los MOSFETs o puente H, donde vamos a convertir nuestra señal senoidal a una señal cuadrada AC. Eso lo hacemos con este diseño de circuito, el cual tiene una fuente de entrada de 12 voltios y los cuatro MOSFETs con las señales estado alto 1, estado alto 2, estado bajo 1 y estado bajo 2. Lo que hacemos es excitar primero el estado alto 1 y el estado alto 2, lo cual somete el circuito a una tensión positiva y negativa, y luego dejamos de excitar esos dos estados altos y excitamos los estados bajos, estado bajo 1 y estado bajo 2. Haciendo este proceso simultáneamente, lo que se hace es generar una inversión de la tensión, una señal invertida, convirtiéndola a una onda cuadrada AC. Bien, una vez obtenemos nuestra señal AC, que es lo que
el propósito, digamos, de nuestro inversor, venimos a una etapa de potencia en donde vamos a darle a través de estos transformadores la potencia adecuada que necesitamos obtener a la salida, y vamos a utilizar también un filtro pasabajo para limpiar nuestras señales. En el caso del diseño de nuestro circuito, primero está la etapa de los transformadores y después está el filtro. Bien, entonces para ello tuvimos que realizar unos cálculos. Estos cálculos requieren de la frecuencia de corte, que en este caso nos dio una frecuencia promedio de 332.5, y se calculó la impedancia de la bobina y del condensador del filtro pasabajos. Para el caso de las de 60 Hz nos dio una bobina de 32 milihenrios, que es esta bobina que está acá, y para el caso del transformador número 2 para la señal de 200 Hz nos dio una bobina de 20.6 milihenrios. Bien, se calculan entonces las impedancias del primario y del secundario del transformador, las impedancias que me van a permitir darle la potencia necesaria a través de estos transformadores. Eso se hace teniendo en cuenta el voltaje que nos entrega el puente H. Ese voltaje, como se puede apreciar acá en este voltímetro AC, es de 9 voltios aproximadamente, pero estos voltios son voltios RMS. Estos voltios los convertimos a voltios pico porque la guía nos pide que la señal tenga 120 voltios pico a la salida en el caso de la de 60 Hz y de 30 voltios pico a la salida en el caso de la de 200 Hz. Entonces estos 9 voltios pico convertidos a RMS nos da 13 voltios pico aproximadamente. Eso nos daría un cálculo para la impedancia del primario de 12 milihendrios, asumiendo la impedancia del secundario de 1 milihendrio, y de esa manera configuramos el transformador. Bien, así entonces obtenemos toda nuestra etapa de potencia y filtrado para el inversor DC-AC. Ahora procedemos a verificar la señal de salida. Entonces aquí a la señal de salida podemos ver nuestra onda con un voltaje pico aproximadamente de 120, como se puede apreciar. Muy importante esto, porque digamos que hubo como una especie de confusión en el desarrollo del trabajo, porque no sabíamos si debíamos mostrar 120 voltios RMS o 120 voltios pico. Yo lo asumí que fueron 120 voltios pico. Esos 120 voltios pico que se pueden apreciar aquí en la señal, en RMS vienen siendo aproximadamente 84 RMS, que son los que estoy mostrando en este voltímetro de acá. Esta entonces es la onda ya invertida para la señal de 60 Hz con una frecuencia aproximada, sí, de 60. Acá puse este medidor, me está entregando 59 Hz aproximadamente, que desde el principio pues fue lo que me dio máximo la simulación. Entonces 120 voltios pico de la señal invertida a una frecuencia de 59 Hz. Eso es lo que me entrega esta señal o esta primera etapa. Lo mismo se hizo para el caso de la señal de 200 Hz. Se realizaron los cálculos matemáticos, se calculó el índice de modulación de amplitud, el índice de modulación de frecuencia, la frecuencia de corte, se calculó la bobina necesaria para la etapa de filtrado, se calcularon la inductancia del primero y del secundario, también teniendo en cuenta el voltaje RMS que nos entregaba y convirtiéndolo a voltaje pico. Se programaron los transformadores y también entonces obtuvimos a la señal una salida diferente. Eso lo vamos a verificar acá. Vamos a cambiar pues nuestra señal, teniendo en cuenta que estamos mostrando la señal de 60 Hz. Para eso entonces tengo acá este relé que me permite cambiar entre cada una de las señales, y utilizando este estado digital vamos a cambiar a 1, que nos cambia toda o nos conmuta todas las etapas que tenemos para nuestra señal de 200 Hz. Bien, entonces vamos a proceder a simularla y vamos entonces a verificar qué es lo que obtenemos a la salida. Como podemos darnos cuenta, entonces aquí el puente H empieza a medir el voltaje que le está entregando a los transformadores.
que le está entregando a los transformadores. El voltaje que está entregando es de 10 voltios RMS. Eso lo convertimos a voltios pico, como ya les había mencionado anteriormente, siendo 10 voltios RMS sobre 7.07, 14.1 voltios pico. Con esos 14.1 voltios pico calculamos la inductancia del secundario para configurar el transformador, asumiendo una inductancia en el primario de 1 henrio y el secundario nos daría 217 milihenrios para obtener a la salida 30 voltios pico. Entonces acá podemos verificar en el oscilador las señales. En el caso de las senoidales, para la de 200 Hz tenemos la senoidal, que es la amarilla, de 200 Hz a 5 voltios pico. Tenemos la desfasada a 180 grados, que es la azul, y tenemos nuestra triangular a aproximadamente a 6 voltios pico. Eso fue lo que les mostré en el desarrollo del trabajo para calcular el índice de modulación de amplitud y de frecuencia. Tenemos la señal conmutada, tenemos también la salida de los drivers, las 4 señales: estado alto 1, estado bajo 1, estado alto 2, estado bajo 2, y entonces tenemos ya la señal invertida a la salida. Voy a mostrarles acá entonces el final. Acá tenemos este voltímetro que nos muestra los voltios RMS, haciendo la aclaración que esos voltios RMS no son los que nos piden en la guía, sino voltios pico. Por eso yo lo calculé de esa manera. Entonces aquí a la salida tenemos una señal de 200 Hz. Bueno, en realidad nos dio 199 Hz como máximo, que eso fue lo mismo que nos dio la senoidal antes de la modulación SPWM. Y tenemos un voltaje pico aproximado de 30 voltios, 29.60 nos da, casi cercano a los 30 voltios, que es lo que nos pide la guía. 200 Hz a 30 voltios pico. Esta es la onda senoidal invertida que nos da la salida. Entonces de esta manera cumplimos el desarrollo de las actividades correspondientes a la fase 5, teniendo las dos señales invertidas: senoidal de 60 Hz a 120 voltios pico y de 200 Hz a 30 voltios pico aproximadamente. Bien, eso sería todo para el desarrollo de la actividad. Les agradezco mucho su atención y muy buena tarde.